Imagina que estás de pie frente a un río, no uno cualquiera, sino uno que ha estado fluyendo durante miles de años. Antes de que tú nacieras, ya estaba en movimiento. Antes de que existieran ciudades, carreteras, nombres, ese río ya avanzaba, sin prisa, sin pausa, sin pedir permiso. Ahora míralo bien, el agua que estás viendo no es la misma que estaba hace unos segundos, ni la de hace un minuto ni la de hace una hora. Todo cambia, pero el río sigue siendo el mismo. Y aquí empieza lo incómodo. Tú no vives como un río. Tú te detienes cuando dudas, te detienes cuando algo no sale como esperabas, te detienes cuando alguien opina de ti, te detienes cuando sientes miedo. Y lo haces tan a menudo que has empezado a creer que es normal, pero no lo es, porque la naturaleza no funciona así. Y el río es la prueba más clara que tienes delante. El río no se detiene porque haya rocas, no se detiene porque el terreno cambie, no se detiene porque el camino no sea perfecto. Hace algo mucho más inteligente, se adapta y sigue. Y esa es la enseñanza secreta que casi nadie entiende. No es que el río sea fuerte, es que no pierde tiempo luchando contra lo que no puede controlar. Si encuentra una roca, no intenta destruirla. Si el camino se estrecha, no se queja. Si hay una caída, no la evita, simplemente encuentra otra forma de avanzar. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces has detenido tu vida por una roca, un comentario, un fracaso, un error, una opinión, pequeñas cosas que, en el fondo, no tenían el poder de pararte, pero a las que tú decidiste darle ese poder? Porque aquí está la verdad que no siempre gusta escuchar. No es el obstáculo lo que te frena, es tu reacción ante él. El río no reacciona, el río fluye, y eso cambia todo. Si esto te está resonando aunque sea un poco, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios una palabra flujo, no por el vídeo, por ti, porque reconocer en qué punto estás es el primer paso para dejar de estar estancado. Hay una historia que se cuenta sobre Lao Tzu, uno de los grandes pensadores de la historia. Decía que nada en el mundo es más suave y flexible que el agua, pero nada puede resistirse a ella. Piénsalo. El agua no golpea constantemente con fuerza, no es rígida, no es tensa, pero con el tiempo atraviesa roca, esculpe montañas, transforma paisajes enteros. No porque sea agresiva, sino porque nunca se detiene, y aquí es donde tienes que prestar atención de verdad. Porque tú has sido educado para pensar que avanzar significa forzar, empujar, resistir, luchar constantemente, que si no estás haciendo esfuerzo visible, no estás progresando. Pero el río te enseña algo radicalmente distinto. Avanzar no siempre es empujar más fuerte. A veces es dejar de resistirte y seguir moviéndote, porque cuando te detienes, cuando te quedas atrapado en la frustración, en el análisis excesivo, en el miedo a equivocarte, no estás protegiéndote, te estás estancando. Y el estancamiento tiene un problema del que casi nadie habla. Empieza poco a poco. Primero dejas de intentar, luego dejas de creer, luego empiezas a justificar por qué no haces lo que sabes que deberías hacer. Y sin darte cuenta, ya no estás fluyendo, estás parado. Y lo más peligroso es que desde fuera puede parecer que todo sigue igual, pero por dentro, algo se ha detenido. El río nunca permite eso porque incluso cuando parece tranquilo sigue avanzando. Incluso cuando no hace ruido, sigue en movimiento. Incluso cuando nadie lo está mirando, sigue cumpliendo su propósito. Y aquí viene una idea que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No necesitas tener todo claro para avanzar. El río no ve el océano desde el inicio, no sabe exactamente cada curva, cada obstáculo, cada caída, y aún así, llega, no porque tenga un plan perfecto, sino porque nunca deja de moverse. Ahora piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has esperado a tener claridad total antes de actuar? ¿Cuántas veces has dicho cuando esté listo empiezo? ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones esperando sentirte seguro? Eso no es preparación, es resistencia disfrazada, porque la claridad no viene antes del movimiento, viene durante. El río no se detiene a analizar cada paso, fluye, y en ese flujo encuentra el camino. Si esto te está haciendo ruido por dentro, es buena señal, significa que algo está cambiando.
Porque la mayoría de las personas no necesita más información, necesita moverse, necesita dejar de quedarse atrapada en su propia mente, necesita volver a hacer lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo, seguir. Hay algo más que el río entiende y que tú probablemente estás ignorando. El río no se aferra, no intenta retener el agua que ya pasó, no mira hacia atrás preguntándose si debería haber tomado otro camino, no se queda atrapado en lo que fue suelta y sigue. Y esto, aunque suene simple, es una de las cosas más difíciles que existen, porque tú no funcionas así, tú te aferras a decisiones pasadas, a errores, a conversaciones que ya terminaron, a versiones antiguas de ti mismo que ya no existen, y cada vez que haces eso dejas de avanzar. Imagínate por un momento que el río decidiera hacer lo mismo, que intentara retener el agua que ya pasó, que se quedara bloqueado en una curva porque antes era mejor, que se negara a avanzar porque más adelante hay incertidumbre. Dejaría de ser un río, se convertiría en un estanque. Y un estanque, aunque al principio parece tranquilo, con el tiempo se estanca, se ensucia, pierde vida. Ese es el riesgo de no soltar. No te quedas igual, te deterioras. Hay una historia que quiero que visualices. Un hombre caminaba cada día hasta un río para recoger agua. Tenía 2 recipientes que colgaban de un palo sobre sus hombros. Uno estaba perfecto. El otro tenía una grieta. Cada día al llegar a casa el recipiente roto solo llevaba la mitad del agua. Durante años el recipiente defectuoso se sintió inútil. Pensaba que no servía, que estaba fallando. Un día no pudo más y le dijo al hombre: «Lo siento, te hago perder el tiempo, nunca llevo el agua completa». El hombre sonrió y le dijo: «Mira el camino por donde caminamos». El recipiente miró y vio flores, flores a lo largo de todo el lado por donde él goteaba. El hombre había plantado semillas sabiendo que ese recipiente perdería agua, y gracias a eso el camino se había llenado de vida. Ahora párate un segundo aquí, porque esto conecta directamente contigo. Hay partes de ti que has etiquetado como fallos, errores que no puedes soltar, decisiones que te pesan, momentos que desearías cambiar, pero puede que no estén ahí para frenarte. Puede que estén ahí porque forman parte del flujo que te está llevando exactamente donde necesitas estar. El río no discrimina, no dice esto sí, esto no, todo forma parte del recorrido. Las rocas no son un error, las curvas no son un problema, las caídas no son un fallo, son el camino. Y aquí es donde la mayoría se equivoca de forma silenciosa. Intentan avanzar, pero solo si el camino es perfecto. Intentan seguir, pero solo si no duele. Intentan moverse, pero solo si no hay riesgo. Eso no es fluir, eso es controlar. Y no puedes controlar un río, ni la vida. Hay una anécdota interesante sobre Steve Jobs. Cuando fue despedido de su propia empresa, lo vivió como un fracaso devastador, algo que no encajaba, que no tenía sentido. Años después, dijo que fue lo mejor que le pudo pasar, porque ese error lo empujó a crear, a explorar, a construir cosas que de otra manera nunca habrían existido. En ese momento parecía una ruptura. En realidad, era parte del flujo. Y aquí tienes que hacer una pausa mental, porque probablemente hay algo en tu vida que todavía estás intentando entender, justificar o corregir, algo que no encaja, algo que te gustaría que hubiera sido distinto, pero el río no necesita entender cada curva para seguir avanzando. Solo necesita no detenerse, y eso es lo que tú estás evitando, seguir, sin tener todas las respuestas, porque eso da vértigo, da miedo no tener control. Da miedo no saber exactamente a dónde vas, pero aquí está la paradoja. Intentar tener control total es lo que más te bloquea, porque te obliga a quedarte quieto hasta que todo tenga sentido, y eso nunca pasa. El río no espera entender, confía en el movimiento, y en ese movimiento encuentra su camino. Ahora quiero que te preguntes algo muy concreto. ¿Dónde te estás aferrando ahora mismo? No en teoría, en tu vida real. ¿Qué situación no estás soltando? ¿Qué error sigues arrastrando? ¿Qué parte de tu historia sigues intentando cambiar mentalmente? Porque ahí es donde se está rompiendo tu flujo, y no necesitas arreglarlo todo, no necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas hacer lo mismo que hace el río, soltar y seguir. Si esto te está tocando de verdad, escribe otra palabra en los comentarios. Suelto no es casual, es una decisión, porque en el momento en que sueltas, recuperas el movimiento, y en el momento en que recuperas el movimiento, recuperas el poder. Ahora viene la parte que lo une todo.
donde deja de ser una idea bonita y se convierte en algo que, si lo entiendes de verdad, puede cambiar cómo vives desde hoy, porque el río no solo fluye, no solo suelta, el río tampoco se cuestiona constantemente si debería ser otra cosa, no intenta ser un lago, no intenta ser una montaña, no intenta ir más rápido de lo que puede, simplemente es, y en ese ser, avanza. Y aquí es donde todo encaja de una forma incómoda pero liberadora al mismo tiempo, porque gran parte de tu bloqueo no viene de lo que te pasa, viene de la resistencia a lo que eres en este momento. Quieres estar en otro punto, quieres tener otra claridad, quieres sentirte diferente antes de actuar, y mientras tanto te detienes. El río no negocia con su punto de partida, empieza donde está con lo que hay y sigue. Eso es todo, y parece simple, hasta que intentas hacerlo. Porque hacerlo implica aceptar algo que a tu mente no le gusta. No necesitas ser perfecto para avanzar, no necesitas estar listo, no necesitas tener todas las piezas encajadas, necesitas moverte, porque el movimiento no es la consecuencia del cambio, es la causa. El río no cambia y luego fluye y por eso cambia. Y aquí está el giro que probablemente no esperabas, pero que lo redefine todo. El problema nunca fue que te detuvieras, el problema es que te identificaste con estar detenido. Te dijiste a ti mismo: soy así, soy alguien que no termina las cosas, soy alguien que se bloquea, soy alguien que duda, y empezaste a actuar desde ahí, pero eso no es lo que eres, es solo un momento en el que dejaste de fluir, y lo que se detiene puede volver a moverse, siempre. El río no se define por un obstáculo puntual, tú tampoco deberías hacerlo, así que deja de convertir momentos en identidad, deja de construir una historia alrededor de una pausa, porque cuanto más te cuentas esa historia, más real se vuelve, y más te cuesta salir de ella. Pero en el fondo, es mucho más simple de lo que parece. No tienes que arreglar toda tu vida hoy, no tienes que resolver todo lo pendiente, no tienes que encontrar el camino perfecto, solo tienes que hacer lo mismo que hace el río en el siguiente paso, moverte, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, aunque no tengas garantías, porque el río no necesita garantías, necesita continuidad, y aquí está la frase que quiero que te lleves contigo. La que realmente resume todo esto: no te bloquea lo que enfrentas, te bloquea lo que retienes. Piénsalo, no es la roca lo que detiene al río, es quedarse atrapado en ella lo que lo haría detenerse, si lo hiciera, pero no lo hace, y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Así que a partir de hoy, cambia la pregunta, deja de preguntarte ¿y si no sale bien? Y empieza a preguntarte, ¿qué pasa si simplemente sigo, sin drama, sin sobrepensarlo, sin esperar el momento perfecto, solo seguir? Porque cuando haces eso, algo cambia, recuperas el control, no el control de todo lo externo, sino el único que realmente importa, el control de tu movimiento, y eso es lo que transforma cualquier vida. Así que antes de irte, haz algo muy simple, no lo dejes en una idea más. Escribe en los comentarios la palabra que más te haya marcado de este vídeo. Flujo, si necesitas moverte, suelto, si necesitas soltar, sigo, si has tomado la decisión de no parar, pero escríbela con intención. Porque ese pequeño gesto marca el momento en el que dejas de resistirte y empiezas a avanzar. Y cuando dentro de un tiempo mires atrás y veas que ya no estás donde estabas, que algo en ti cambió, que dejaste de quedarte atrapado, no será porque todo se volvió fácil, será porque hiciste algo mucho más poderoso, no te detuviste, porque al final el río no llega al océano por ser perfecto, llega porque nunca se detiene.